Pues miren, en el video anterior les enseñé a tejer este punto que se llama espuma de mar o punto Salomón. Con esta puntada y esta misma, el mismo diseño, vamos a decirlo así, este mismo rectángulo, entonces vamos a hacer nuestro lazo. Le voy a decir ahora la cantidad de puntos o vueltas para realizarlo. E impar: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 1, 13. Este fue el punto que hice. Entonces, 1 para subir y sigo tejiendo, ¿verdad? Porque si no saben tejerlo, pues en el video anterior les enseñé cómo se hace. Entonces vemos que son 13. Y para subir, ¿cuántas vueltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Entonces, ahora voy a cerrar aquí la cadenita para subir el punto alto para subir. Entonces, aquí es que voy a unir, miren, así, junto con este. Entonces voy a unir este con este. Y lo voy a cerrar con punto espuma de mar. Del mismo anchito aquí, de distancia. Voy a hacer una espuma de mar. Entonces voy a unir punto con punto. Así que lo voy a hacer aquí. Punto deslizado. Entonces, un punto espuma de mar. Y voy al siguiente punto aquí. Con el siguiente punto espuma de mar aquí. Punto deslizado, hago otro punto espuma de mar. Entonces voy a unir nuevamente este entonces esto va así, lo unimos en el centro. Entonces eso se va a ver como parte del mismo diseñito. Entonces por eso quise hacer esto aquí
y esto que quede hacia abajo, uniéndolo con el punto. Entonces, miren, vamos a seguir y ya les muestro cómo queda. Ahí. Luego vamos a hacer el lazo con el mismo punto que va aquí. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Punto deslizado. Y ya aquí puedo cortar. Miren cómo queda. Entonces ahora vamos a tejer el lazo aquí. Esto lo escondemos con una aguja o con la agujeta. Entonces vamos a tejer entonces ahora vamos a comenzar haciendo la misma puntada. Todo depende de qué largo ustedes quieran el lazo que cae. ¿Lo quieren muy largo o más o menos? Vamos a ir tejiendo y lo medimos ahora para darle una idea de cuántos puntos dimos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Para que tengan una idea, miren el lazo, el ancho de este lazo. Entonces va a quedar así. Me parece que queda bien proporcional. Entonces son, como tejí 30 más 1. Entonces 1 para subir, otra espuma de mar para subir. Entonces aquí comienzo la segunda vuelta, una espuma de mar. Aquí. Este fue para subir, dejamos uno y aquí. En este medio punto así. Después que hicimos el ajuste aquí, mire, ya formamos ese pétalo, esa flor. Entonces tejemos 2 más y ahora sí vamos a seguir tejiendo 2 más. Ahora sí ya agarro medio punto. Entonces 2 más.
y repetimos lo mismo. Cuando lleguemos aquí, vamos a concluir con un punto alto con una lazada. Entonces seguimos tejiendo y volvemos ahora. Llegamos a la última, entonces cerramos aquí la vuelta con un punto alto con una lazada. Entonces cerramos aquí, está un poco apretadito. Entonces, este punto para subir otro más para formar la flor. Giro el trabajo y aquí está. Entonces vamos a seguir tejiendo de esta manera. Miren, al final tejí 6 vueltas, o sea, debemos de tejer en par, porque miren, así es que se van formando las florecitas, miren, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Si lo hacemos en par, entonces quedaría así, uno sin formarse. Entonces de esta manera se ve más bonito. Entonces ya terminamos. Hacemos un nudito, cortamos y escondemos el hilo. Ya se me cayó la agujeta. Entonces ahora vamos a esconder, vamos a pasar por aquí. Me viro ahí a la mitad. Esto también vamos a esconderlo. Vamos a poner aquí debajo. Vamos a coger también la mitad. Vamos a coger de este mismo hilo. Vamos a hacer un pedazo aquí y vamos a hacer una vueltita aquí adelante. Para saber que esta es la mitad. No corto el hilo, le sigo dando vuelta con el bollo de hilo aquí. Yo le pondré 2 perlas. Miren, ya introduje las 2 perlas. Voy a buscar un ganchito, lo voy a pegar ahí detrás. Después corto esto sobrante. Y a esta quiero ponerle otra perla. Bueno, aquí está. Quiero puedo poner otra, todavía tengo hilo. Pues miren, terminé mi lacito. Ya aquí le voy a poner un ganchito para ponerlo en el pelo. Espero que les haya gustado el tutorial.
del día de hoy. Déjenme sus comentarios, espero que se animen a tejerlo. No olvides de suscribirte. Comparte este tutorial para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en una próxima. Bye bye.